Buenos días amigos y amigas, estamos en esta hermosa mañana de viernes 26 de marzo y seguimos leyendo el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, ahora de los versículos 36 al 46. Y dice así: después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentirse muy triste y les dijo: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús regresó donde estaban sus 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús fue a orar otra vez y decía: Padre, si tengo que pasar por ese sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró bien dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, y repitiendo las mismas palabras que había orado antes, luego se volvió a Jesús a donde estaban sus 3 discípulos y les dijo: ¿siguen descansando y durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregarme. Este pasaje es de los más hermosos que pudiera ver en el Evangelio, porque está describiendo las emociones y el estado que Jesús estaba padeciendo justo antes de su muerte. Es entendible a cualquiera de nosotros que nos dicen que vamos a morir, pues seguramente entramos en pánico, la mente se nos pone en blanco y caemos en temor, en miedo. Y Jesús, en su parte humana, está padeciendo el camino a la cruz, y para él es muy difícil, al grado que lo único que hace es que va a buscar momentos para orar, para estar a solas con su Padre. Y una vez más se apoya de sus 3 discípulos más allegados, Pedro, Juan y Jacobo. Sin embargo, es triste reconocer que en nuestra humana condición somos tan débiles, somos tan de corta visión, que ellos no alcanzaban a ver lo que estaba por venir y simplemente cansados se rendían ante el sueño. Y lo admirable es ver las oraciones que Jesús está elevando, que son oraciones que tal vez nosotros podríamos imitar en los momentos más dolorosos de nuestra vida. Que si acaso Jesús estaba sufriendo por algo que él no había hecho, era totalmente injusto lo que le iba a pasar. En nuestro caso hemos sido desobedientes, hemos ofendido a Dios de muchas maneras, y cualquiera de esos castigos por supuesto que lo merecemos. Pero el Señor Jesús no lo merecía. Y el Señor Jesús, en su dolor, vea usted qué oraciones tan profundas. Dice: Padre, cómo deseo que me libres de ese sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y si algo había claro en el Señor Jesús, era su deseo de ser obediente, de ayudar a que el plan de redención sobre la humanidad se llevara a cabo. Si Jesús no hubiera ido al Calvario, tú y yo no tendríamos hoy el perdón de pecados, tú y yo hoy no seríamos parte de la familia de Dios. Pero esto no fue algo sencillo, no fue algo fácil. Hoy lo decimos en 3 palabras, pero Jesús lo está viviendo en su cuerpo y le está doliendo profundamente. Queridos amigos, aquí surgen varias reflexiones. Una de ellas es precisamente cuando nosotros estamos en momentos de dolor y de confusión, y tal vez por situaciones que ni siquiera nosotros mismos hemos provocado, sin embargo las estamos padeciendo y no las entendemos. Nuestra oración debería ser: Padre Celestial, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y si es parte de tu voluntad que yo cruce por ese sufrimiento, por este dolor, que sea para que tu plan se cumpla en mi vida y en la vida de los demás. Pero también, por otra parte, el hecho de poder entender que ante las más duras adversidades no se trata de correr, de ir a un lugar o estar con determinada gente, se trata de venir a la presencia del Padre Celestial y orar, no 1, sino 2, sino 3, y las veces que sean necesarias, para poder encontrar sanidad, para encontrar fortaleza, para encontrar ánimo, para encontrar valor, para poder enfrentar nuestro día a día. Qué gran ejemplo nos da el Señor Jesús aquí, que Él, enfrentando el más grande dolor que alguien pudo experimentar,
Él, a pesar de experimentar el miedo, el temor, fue valiente y fue arrojado. Siempre caminó hacia adelante, pero en su mente estaba solamente el obedecer la voluntad de su Padre Celestial. De igual manera yo te invito a que nosotros podamos caminar, pero podamos caminar siempre tomando en cuenta que lo que vivimos, que lo que hacemos, que lo que sucede en nuestra vida, de alguna manera encaja en el plan de Dios. De alguna manera el plan de Dios se cumple en nosotros. De momento no lo alcanzamos a entender, pero creemos que el plan de Dios se está cumpliendo en nuestra vida. Así que déjame orar por ti. Padre Celestial, gracias por este enorme ejemplo de cómo el Señor Jesús vivió su sufrimiento. Solamente lo hizo acudiendo a ti, rindiendo su voluntad. Qué gran ejemplo para nosotros, que pareciera que en estos tiempos de mucho dolor nos quejamos, pedimos, declaramos para que el dolor se vaya, para que la enfermedad no nos toque. Pero el Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús se portó valientemente ante la adversidad y estuvo dispuesto a que tu plan se cumpliera en su vida. De igual manera, Señor, te rogamos que tu plan se cumpla en nosotros. Danos esa valentía, ese arrojo como lo tuvo el Señor Jesús, para poder disponer nuestra voluntad, nuestra vida, y que tu plan se cumpla en nosotros. Señor, yo ruego por personas que posiblemente están pasando ese momento de trance, de mucho dolor. Yo ruego por sus vidas, que tú les des la paz que solamente tu Espíritu puede dar, que abra su entendimiento para que ellos comprendan lo que significa que tú estás presente en sus vidas, sosteniéndoles, ayudándoles y cumpliendo tus planes en ellos. Danos fe, danos amor, danos valor, danos arrojo, Señor, para seguir viviendo el día a día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues estamos ya en vísperas de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Así es que yo le invito a que usted ocupe tiempo para reflexionar en esas enseñanzas. Lea el Evangelio. Estamos en Mateo 26, leeremos Mateo 27. Váyalo leyendo, empápese de lo que le sucedió, de lo que vivió el Señor Jesucristo, porque de eso hablaremos los próximos días. Bendiciones.